precioso. Muy bien, ¿cómo estamos en tiempo? A ver, estamos Sí, 10 minutos. Eso les iba a decir. Ya. Muy bien. Vamos a... Doctor Sea, para que pueda ¿Ya? hacer la presentación. Sí, ¿tienes ahí la diapositiva? Sí, la puede ver, está proyectada, primero acá. Ajá, Ya. ¿Vas a proyectarlo ahí? No lo estoy viendo. Bueno, primero para todos los presentes, hoy día se va a dar la charla sobre enfoque y evaluación del paciente con pérdida visual transitoria. Como ponente tenemos al doctor Roberto Effner, médico oftalmólogo, neurooftalmólogo, perteneciente al Hospital Británico de Buenos Aires, y como moderador contamos con la presencia del doctor Justiniano Sea, que también es miembro del equipo organizador, médico oftalmólogo, neurooftalmólogo, trabaja en el Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor Sea, para que proceda la presentación. Ok, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos al doctor Roberto Effner, gran amigo, y con mucho cariño lo presento, parte de mi formación cuando hacía mis pininos por el año 2003, allá en Buenos Aires, lo recuerdo mucho. Bueno, el doctor Roberto Effner es en el año 77 graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Medicina, y en el año 78 tuvo un entrenamiento en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía en Buenos Aires. El año 80-81 hizo un fellow del Hospital Hotel Dieu de París, Francia, tesis doctoral en la Universidad de Pierre Marie en París. En el año 84 es jefe del servicio de órbita y neurooftalmología del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Buenos Aires. En el año 85, Senior in Neurooftalmology del Soroka Medical Center, Universidad de Ben Gurion, Beersheba, Israel. Del año 87 al 2010, a cargo de la Universidad de Neurooftalmología del Hospital Británico de Buenos Aires. Del año 2000 a 2002 es presidente del International Neuroophthalmology Society. 2002 es presidente del International Neuroophthalmology Society Meeting, Buenos Aires. 2005-2014, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Británico de Buenos Aires. 2007 a 2014, director ejecutivo del Consejo Argentino de Oftalmología, LACAO. Miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, Sociedad Norteamericana de Neurooftalmología y miembro de la Sociedad Internacional de Neurooftalmología. Director de la reunión anual de neurooftalmología desde el año 92 hasta la fecha. Bueno, con ustedes los dejo al doctor Roberto Effner, que en esta oportunidad va a presentar pérdida visual transitoria o amaurosis fugaz. Adelante, doctor Roberto Effner, puede compartir diapositiva. Bueno, muchísimas gracias, Justiniano, por la presentación. Para mí es un placer hoy estar con ustedes. Desde ya, a Ernesto Vargas, a la doctora Flores, a ti, a Mauro, a Pedro, a Guido, a todos aquellos que han participado en la organización. Les agradezco enormemente el haberme invitado, porque para mí siempre es un placer estar con ustedes, con la oftalmología peruana, con el Perú en general. Lo he visitado muchas veces y a cada vez he salido más contento de haber reforzado el contacto mutuo que tenemos. Es un gran placer y hoy, dadas las circunstancias a la distancia y por este Zoom, encantado de colaborar con el curso de ustedes, de estar en contacto con los, creo que 300 personas o más que participan, así que pasemos directamente al tema de la convocatoria, que es la pérdida transitoria de la visión. Y la misión mía en los próximos minutos es transmitirles un algoritmo sencillo, no breve, pero sí sencillo, que es la manera de pensar que nosotros tenemos y que transmitimos en nuestro hospital, en nuestro servicio, a la gente que entrena con nosotros, de cómo debemos pensar cuando el paciente que tenemos enfrente nos dice que concurre por haber sufrido una pérdida transitoria de la visión. De manera que, sin más, arrancamos con el tema y les voy a comentar primero el mundo que existe de situaciones en la cabeza de un paciente que nos consulta por pérdida transitoria de la visión.
Este grupo de pacientes, en general, se trata del sujeto que presenta un escotoma centellante. Es el paciente migrañoso, a veces aún no lo sabe, es su primer episodio, y lo que lo aterra es que empieza a descubrir que en un sector de su campo visual empieza a aparecer una mancha que se expande, generalmente con bordes aserrados, a veces con colores en sus bordes, que lo han hecho denominar como en fortificaciones. Las imágenes superiores son las que muestran lo que el paciente trata de describirnos, una imagen que va creciendo a derecha o a izquierda del campo visual, y el paciente suele atribuirlo al ojo derecho o al ojo izquierdo, el inconveniente, y tenemos que ser incisivos en preguntar si esto, ocluyendo el ojo en cuestión, también se observa en el otro ojo, en el mismo sitio del campo visual, ya que si la pérdida es monocular, y esto lo veremos más adelante en el algoritmo, va a otro nivel de diagnóstico y de seguimiento, el escotoma centellante, que es esto que estoy describiendo en el paciente migrañoso, se presenta en forma bilateral. Poco tiempo atrás ingresé en el lobby de un hotel céntrico de Buenos Aires y en el piso, abajo y a la izquierda, ven la imagen, los mosaicos estaban diagramados de tal manera que pensé que yo estaba teniendo un escotoma centellante al ingresar al hotel. Esa es la forma en que suelen los pacientes recibir un fenómeno que empieza a crecer a lo largo de unos minutos y que su clímax, alrededor de 15, 20 minutos, cede y comienza a regresar en la misma manera en que se produjo. La restitución visual es ad integrum. El paciente suele angustiarse mucho mientras esto ocurre, sobre todo cuando son los primeros episodios, hasta que transcurre mucho, y sabe que al final la visión se recupera, y hay que tranquilizar al paciente luego de este interrogatorio en cuanto a que si esto se va a volver a producir, cosa que es muy probable, la visión la va a recuperar. No obstante, cuando la visión recupera, el paciente va a tener el dolor. El fenómeno migrañoso ocurre después del aura visual. De manera que esta secuencia, que se cumple casi siempre, es la que le permite al paciente, y en esto debemos insistir, reconocer que va a pasar la secuencia de problema visual, recuperación del problema y finalmente el dolor, para que en ese momento del aura tome la medicación que suele tomar para que vaya haciendo efecto y aborte lo máximo posible el fenómeno doloroso que ocurre después. Raramente los pacientes a lo largo del tiempo van perdiendo la capacidad migrañosa que tienen y a veces les queda el aura, de manera que saben que tienen la migraña acefaleica, que es como se suele llamar, donde se presenta el aura pero ya no tienen dolor. Y en otras ocasiones tendrán directamente el dolor pero sin el aura. Ese es el fenómeno vascular que lo precede, donde primero hay vasoconstricción, ocurre el fenómeno del escotoma centellante y luego hay vasodilatación, se recupera la visión y aparece el dolor. En la vida de estos migrañosos, como en la vida de cualquier migrañoso, hay imágenes. Deben pasar por el estudio de resonancia magnética para descartar cualquier patología productora intercurrente capaz de ser la generadora de estos fenómenos, y el verdadero migrañoso suele presentar imágenes normales. Se le debe aconsejar al paciente que escriba un diario del dolor. Esto significa describir diaria o semanalmente cuántos episodios tiene, qué duración, cuál es su intensidad dolorosa y qué medicación toma para saber en la sucesión de prueba y error cuál va a ser el más efectivo de los medicamentos disponibles. Pero esta es la sucesión del paciente que viene con una pérdida transitoria de la visión y que nos cuenta, y nosotros ayudamos en el interrogatorio, a describir y a perfeccionar la idea de que el paciente nos trae un escotoma centellante en el cuadro migrañoso. A veces existen imitadores de la migraña en estos casos y por eso las imágenes, como decíamos recién, nos van a traer fenómenos irritativos del sistema nervioso central, se llamen tumores de rápido crecimiento con edema perilesional, hemorragias a nivel del sistema nervioso
preferentemente en sectores donde se desarrolla la vía óptica, y ocasionalmente, aún con imágenes normales, un electroencefalograma podrá completar este panorama, ya que algunas desorganizaciones a nivel electroencefalográfico, disritmias, pueden ser las generadoras de este tipo de problema. Agotado esta parte del algoritmo diagnóstico, pasamos al paciente que nos consulta con pérdida transitoria de la visión, pero que no corresponde al escotoma centellante que acabo de comentar. Y en este caso es muy importante, como dije hace un rato, definir si el paciente nos trae un problema binocular, ambos ojos al mismo tiempo, o es un problema monocular. Es muy distinto el workout que hacemos en cualquiera de las dos circunstancias. Si se tratara del paciente binocular que hace un blackout o un whiteout, de pronto pierde toda la visión y después la recupera. Esto se suele presentar en pacientes con edema de papila. Como se puede observar en la resonancia magnética que acompaña la imagen del fondo con edema, la resonancia magnética muestra una distensión de los espacios subaracnoideos alrededor del nervio óptico que nos están explicando que el líquido a presión está dilatando ese espacio, el espacio subaracnoideo. Eso va de suyo con el aplanamiento de la esclera posterior y otros signos que ya han sido descritos por Bafiades y Brodsky hace muchos años en el Ophthalmology. Cuando la presión, que ya está aumentada a ese nivel, se ve incrementada por una maniobra de esfuerzo, valsalva, tos, defecación, levantar elementos pesados, esto puede provocar un bloqueo en el transporte axonal de esos axones ya edematosos a nivel de la cabeza del nervio óptico y generar este oscurecimiento de la visión bilateral en un paciente no migrañoso, y no se trata del escotoma centellante. La otra circunstancia es la insuficiencia vértebro-basilar. En pacientes aún con un estado vértebro-basilar sano, pero cuyo trabajo es en altura, pintores, electricistas, gente que trabaja con el cuello en hiperextensión, en la mirada hacia arriba mientras realizan su trabajo, pueden sufrir un efecto de caída del flujo circulatorio a nivel occipital, a veces incluso con desmayo, y que se recupera al recuperar otra vez la posición natural del cuello. La insuficiencia vértebro-basilar en sujetos jóvenes o añosos puede ser la causa de la pérdida bilateral transitoria de la visión. Hay raramente migrañas que no ocurren con el escotoma centellante del que hablé recién. A veces pueden tener un oscurecimiento generalizado, pero es muy raro y vale la pena incluirlo en esta pequeña lista. Y finalmente, el fenómeno de Uthoff. En la esclerosis múltiple, el estado en el que se encuentra la alteración mielínica, la desmielinización que puede ocurrir a nivel del nervio óptico en pacientes sujetos a una hipertermia súbita, se trate del paciente en un síndrome gripal, se trate del paciente deportista que hace un esfuerzo importante, el tenista que rápidamente corre hacia la red, o un maratonista que de pronto hace un sprint, el aumento de la temperatura corporal produce un oscurecimiento visual transitorio que suele ceder al desaparecer el fenómeno y que suele ser binocular. Hemos agotado hasta aquí las situaciones en las que el paciente nos trae un trastorno bilateral de pérdida transitoria en el caso del mundo de situaciones que ocurren dentro de la cabeza. Pero cuando el escotoma, cuando la disminución visual es monocular, el trabajo del oftalmólogo es mucho más importante. Ahí es donde más tenemos que trabajar siendo oftalmólogos generales en un servicio de emergencia o siendo neurooftalmólogos en el caso de muchos de los que aquí nos damos cita hoy. Porque en la pérdida monocular, el primer trabajo que debe realizar el oftalmólogo, que es capaz de ver el fondo de ojo, entrenamiento que otros especialistas no tienen, es poner en evidencia o descartar la evidencia de una enfermedad embólica. Y ahí empezamos a trabajar con mayor intensidad. Si vamos a recorrer la rama del algoritmo, que es el paciente concurrió por una pérdida transitoria monocular, y ahora vamos a pensar en poner en evidencia o descartar la existencia de un fenómeno embólico,
tendremos que ir a la carótida, tendremos que ir al corazón y examinar las características del laboratorio en la sangre de ese paciente. ¿Hay foco embólico o no lo hay? El recorrido que hacemos es el que corresponde a los próximos minutos. La flecha que se prende y apaga intermitentemente está señalando en una bifurcación del fondo de ojo una placa de Hollenhorst. Hollenhorst, desde la Mayo Clinic, describió placas de colesterol que se enclavaban en una bifurcación de mayor o menor calibre que provenían de la arteria carótida, casi siempre en su bifurcación en el cuello, y que tenía características birrefringentes y que con el tiempo se podían ir desarmando y pasando a vasos menores y desaparecer. O sea que verla es una circunstancia fortuita que con el tiempo puede dejar de estar presente. Hay varios otros ejemplos en las diapositivas inferiores, pero lo dramático cuando no se ve, cuando pasó desapercibida, cuando el momento de la consulta es muy tardío, el paciente nos refiere a algo que ocurrió días o semanas atrás, la que sigue es la imagen arriba y a la derecha. La próxima placa va a quedar impactada y va a generar no un fenómeno transitorio, sino un fenómeno definitivo. Ahí vemos una isquemia severa de rama, donde toda la parte superior de la retina está isquémica, y el esbozo de una mancha rojo cereza a nivel macular. Este ya es un episodio definido, definitivo. Eso no va a regresar hacia atrás. Abajo, en la retinofluoresceínografía, vemos el área isquémica a partir de una zona embólica, de una rama de la arteria central, tanto en la retinografía color como en la RFG. Este paciente es uno de los más dramáticos que nos ha tocado ver. El paciente con esta isquemia, con esta ceguera, con esta mancha rojo cereza nos dice que tuvo un primer episodio hará 2 semanas al cual no le dio mucha importancia y esperó que pasara, y pasó. A los pocos minutos el episodio pasó y el paciente recuperó y no se preocupó más, pero tuvo un segundo episodio 7 días más tarde y ahí pide la consulta. Entre ese episodio y el día de la consulta, esto es lo que ocurrió. De manera que nosotros estamos supeditados a lo rápido que el paciente nos consulte y ahí, en más, lo rápido que actuemos nosotros. Ese episodio de amaurosis fugax en oftalmología es un semáforo rojo y tenemos que actuar con prontitud. Esto es lo que dice la Asociación Americana del Corazón, que la disfunción transitoria de disminución en la función cerebral, espinal o retinal tienen el mismo tipo de significancia. Pensar que un transitory ischemic accident, un accidente isquémico transitorio como es la amaurosis fugax unilateral, es de menor calibre y de menor importancia que si ocurriera a nivel del cerebro o de la médula, es un error. Y el paciente rápidamente debe ir de la mano del oftalmólogo al estudio de todos los focos que pueden generar esa embolia. Y por supuesto, una imagen por encima del foco embólico, que es a nivel cerebral. Hay que pedir resonancia magnética en técnicas de difusión. Repito, considerar, como dice la Academia Americana de Cardiología y a la cual se suma la de Neurología, que el accidente transitorio retinal es de menor calibre, es incorrecto. Los pacientes son tan severos cuando se presentan a nivel de una amaurosis fugax como de una hemiplegia o una hemiparesia transitoria. Los pacientes deben realizar a la brevedad posible una resonancia magnética, como mencionaba, con técnicas de difusión. 1 de cada 4 pacientes con isquemia retinal pueden tener un infarto en alguna parte del cerebro. 18% de los pacientes con amaurosis fugax tienen una imagen positiva de resonancia en técnicas de difusión. Este es el mensaje. Después pueden seguir indagando en las características de imagenología y porcentajes de pacientes que se complican entre los 3 meses y en adelante con TIAs retinales, pero muchos de ellos lo hacen dentro de las 48 horas de ocurrido la amaurosis fugax. Nos tenemos que mover con prontitud. ¿Cuál es la recomendación que hace la Academia de Neurología Norteamericana? El paciente con amaurosis fugax debe ser un paciente considerado como riesgo de stroke y debe hacer una resonancia magnética
debe hacer estudios no invasivos de los vasos del cuello, un electrocardiograma para estudiar y descartar la posibilidad de fenómenos embolígenos por arritmias como las fibrilaciones auriculares y una rutina de sangre. Vamos a analizar estos aspectos, vamos a ver el mundo que hay dentro de la carótida y ese mundo se resuelve desde la oftalmología solicitando a la mayor prontitud un ecodoppler de carótidas. El ecodoppler de carótidas permite establecer cuál es el flujo que tienen esos vasos, sobre todo el del lado de la retina que se acaba de expresar con una amaurosis fugax, y la mayoría de los estudios americanos, el ASEP y el NASEP europeo, que son similares, establecen un número de corte clave, que si el aparato estima un 69% de disminución de flujo hacia arriba, ya tienen un paciente quirúrgico. Y como oftalmólogos hemos hecho un gran servicio a ese paciente. Y si el nivel de corte, de la dificultad de flujo de esa carótida está por debajo de ese 69%, el paciente es para ser seguido clínicamente, a menos que existan otras características de infartos anteriores a nivel del sistema nervioso central, condimentos que nosotros no nos compete evaluar y que sí también lo pueden volver a hacer quirúrgico. Los paradigmas van cambiando constantemente. Hace poco, el año pasado, acaba de aparecer en el Journal of American Medical Association un estudio comparativo sobre la efectividad de tratar o no tratar a pacientes con carótidas sintomáticas y asintomáticas. De manera que el paradigma va a cambiar en los próximos tiempos y la peligrosidad de la prevalencia de placas de alto riesgo de stroke en pacientes que son descubiertos por rutinas en el ecodoppler. El corazón tiene otro mundo de situaciones. Ya hemos analizado la cabeza, ya hemos analizado la carótida. En el corazón existe también, así con la facilidad de un ecodoppler carotídeo de vasos de cuello no invasivo, estudiar el corazón también de una manera similar. La pérdida transitoria de la visión monocular en la búsqueda de encontrar un foco embólico requiere en el ecocardiograma la posibilidad de haber encontrado insuficiencias valvulares, procesos valvulares debajo de las cuales mitral específicamente se producen depósitos de fibrina, cortes de bandas tendinosas y eso genera fenómenos embólicos constantes, trombos murales, trombos flotando dentro de la cavidad ventricular. Podemos encontrar strands, que son flecos de fibrina o de acúmulos de eritrocitos que flotan en los bordes libres de las valvas y que a veces se desprenden, mitral o aórtica, generando fenómenos embólicos. Y de ahí que las dos modalidades que tenemos para solicitar un ecocardiograma sean la forma transtorácica a través de la parrilla costal, que ve muy bien, pero no ve tanto como lo ve el transesofágico. En la imagen central arriba de esta diapositiva se ve un esquema donde el probe es tragado por el paciente a través del esófago. El probe ve al corazón desde atrás, mucho más cerca, con menos interfaces y puede pescar situaciones mucho más pequeñas que un transtorácico podría no ver y que estamos en este caso hablando del foramen oval persistente. Hoy se le da muchísima importancia a la persistencia del foramen oval o foramen semioval, que es una comunicación derecha-izquierda embolígena en muchos casos y si este no se cierra a la edad conveniente, es productora de estas situaciones y hoy estudios también aparecidos el año pasado en el JAMA 2020 sobre la nueva revisión sobre la presencia del foramen semioval lo considera un síndrome en sí mismo y este está asociado a una sigla, ASCO o ASCOD, en virtud de las asociaciones que puedan llevar junto a la presencia de amaurosis fugax, como ateromatosis de pequeños vasos, enfermedad de patología cardíaca asociada, en fin. Esto es importante tenerlo en cuenta. El oftalmólogo no va a tratar estas circunstancias, el oftalmólogo los va a diagnosticar en virtud de una amaurosis fugax que el paciente nos trajo a la consulta. Hemos recorrido las formas cerebrales
De las formas binoculares, la presencia o ausencia de foco embolígeno descartando en los grandes vasos del cuello o en el corazón la posibilidad de una circunstancia que haya traído al paciente a la consulta. Pero el ojo tiene en sí mismo un mundo también de situaciones que nos traen al paciente con una amaurosis fugax. Y esas situaciones están en la última parte de este algoritmo a los que estoy invitando a recorrer en esta noche. Sin evidencia de foco embólico, al ojo hay que descartarle la presencia o ausencia de sangre sobrenadante, ya sea en la cámara anterior, un hipema, en la cavidad vítrea, y que se comporta como en esos tubos de la imagen de la derecha, donde un sobrenadante, cuando está cierto tiempo en posición vertical, adquiere en forma precipitando un nivel por encima del cual el área pupilar se libera y el paciente puede ver, y cuando el paciente se moviliza, se agacha, se acuesta, etc., ese sobrenadante ocupa la totalidad de la cavidad que sea, cámara anterior o cavidad vítrea, y entonces el paciente tiene un oscurecimiento de la visión o enturbiamiento de mayor o menor grado. El cierre angular, y a la izquierda abajo vemos imágenes de VM. Hoy podemos medir con exactitud, lo podemos ver, por supuesto, con el lente de 3 espejos, pero con el VM podemos ver toda la situación que hace al ángulo camerular y a los procesos ciliares. Los cierres angulares transitorios son pasibles de traer a un paciente con un oscurecimiento visual transitorio. Anomalías discales, de las cuales la más relevante es la que vemos aquí a la derecha en la amaurosis fugax que producen los Morning Glory. Esta gran malformación del disco es una alteración en la unión del nervio con el globo ocular. Y este disco gigante se parece, como yo he puesto en el esquema, no sé si allá dicen igual que nosotros, ese instrumento que usa el plomero llamado sopapa, para hacer destapaciones. La sopapa tiene un mango en color verde, allí sería el nervio óptico, y toda la parte de goma, la parte negra, que es la que se usa para hacer vacío, esa parte es móvil y remeda al Morning Glory en cuanto a que es una área grande, profunda y con mucha movilidad. Si el paciente en los desplazamientos de movimiento, sobre todo derecha e izquierda, produce acodamientos en los vasos que surgen del borde de estos discos anómalos, va a producir un acodamiento con pérdida de flujo y un oscurecimiento visual transitorio relacionado con la posición de la mirada. El papiledema ya lo hemos mencionado en virtud de la distensión del espacio subaracnoideo, a veces es monocular. En general es bilateral, pero en ocasiones raras el edema puede ser asimétrico, el edema puede ser raramente unilateral, entonces este oscurecimiento podría ser unilateral y lo descubrimos en el fondo de ojo. La oclusión de la arteria central o sus ramas, de la vena trombosada y alguna de sus ramas, son también a veces precedidos con pródromos tartamudos, como dicen los cardiólogos, haciendo amenazas de oscurecimientos visuales en los que puede ocurrir que el paciente no consulte en forma rápida o hasta que consulta se demora mucho la obtención del turno y el paciente concurre con este tipo de fenómenos. De manera que estar atento a los fenómenos vasculares, arteriales o venosos en el fondo de ojo, así como el síndrome antifosfolipídico que se solicita en un sencillo análisis de sangre. La compresión del nervio óptico es uno de los últimos elementos con los que contamos en este algoritmo y se trata de tumores retrovulvares que por su proximidad al nervio óptico, otra vez, al igual que en el caso del Morning Glory, si el paciente desplaza el ojo de derecha a izquierda puede comprimir el nervio óptico contra el tumor y producir una isquemia transitoria que genera el oscurecimiento visual. Aquí vemos una paciente miope, ya se ve en la resonancia magnética el eje anteroposterior del ojo muy grande y detrás del ojo un angioma cavernoso entre el ojo y el nervio óptico que en los momentos en que el paciente va en aducción de ese ojo izquierdo, el nervio se comprime contra el tumor y tenía los oscurecimientos visuales de los que les hablo. Y finalmente, producto de la modernidad, donde la juventud sale largas horas de la noche consumiendo bebidas alcohólicas y quedan
dormidos en cualquier sector de donde les toque la nocturnidad, muchas veces el apoyar la cabeza sobre el codo hace que despierten por compresión a ese nivel con oscurecimientos en la visión de ese ojo que se van recuperando minutos posteriores a que la compresión cede. Este es un paciente que con una situación similar, pero producida por el tipo de almohada que utilizaba y la forma en que dormía, lo interrogamos. No era una persona que consumía alcohol, no era una persona que pese a su juventud saliera de noche y tuviese historias de nocturnidad. Era un paciente que al preguntarle cómo dormía nos dice: yo pongo esta mano así con la cabeza hacia abajo, y ese era el ojo de la cuestionada amaurosis fugax matinal, de la cual su médico inicial en la consulta y luego nosotros nos preocupamos hasta descubrir en el interrogatorio cuál era el motivo. Creo haberles dado un pequeño panorama que es a lo largo de la vida oftalmológica de ustedes una cosa que les va a ser de mucha practicidad, ya que es prevalente la consulta del paciente con amaurosis fugax y el recorrido de unia bilateral de la migraña al corazón, de una válvula al electrocardiograma, del fondo de ojo a las condiciones que les acabo de contar, les va a ser de mucha utilidad en el plano diagnóstico, luego de lo cual el paciente seguirá con el cardiólogo, con el intervencionista de grandes vasos, con el neurólogo o eventualmente, si se trata de un proceso oftalmológico, con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, un placer estar con ustedes. Dejo de compartir la pantalla para que los coordinadores manejen la reunión. Ok. Felicitaciones, doctor Effner. Excelente presentación, muy didáctica todo. De repente preguntas en el público, subieran al chat preguntas. Estoy viendo la forma correcta de escribir la orden de resonancia magnética, ¿cuál sería? Bien, a la pregunta que hace Valerie, yo le digo, se debe pedir resonancia magnética cerebral con y sin gadolinio y enfatizar que esperamos que el técnico o el médico que la realiza además proceda a técnicas de difusión. Con eso, técnicamente, la persona que va a realizar la resonancia sabe exactamente lo que debe buscar que nosotros estamos solicitando. A ver, otras preguntas. Si hubieran ahí, si me ayudan las chicas también. Sí, bueno, por ahora, doctor, todo el mundo le está dando felicitaciones por la excelente ponencia. Ahorita se presenta una pregunta del doctor Alfonso Cárdenas. El doctor Cárdenas hace una pregunta que se llama la pregunta del millón. Yo hace mucho he dejado de leer el reporte anual de la Sociedad Mundial de Cefaleas, que tiene clasificaciones kilométricas de cómo se clasifican y cuáles son los orígenes, hasta el momento en el que el profesor Robert Daroff, de la Universidad de Cleveland, uno de los neurólogos más prestigiosos y de los neurooftalmólogos más famosos que tenemos a seguir, dijo: yo no sé si creer o no creer en la presencia de la migraña oftálmica. Así que eso se lo dejo a los que discutan las clasificaciones. Sinceramente, después de esas palabras, yo tampoco sé qué decirle a la respuesta de esa pregunta. Sin embargo, me ha tocado fortuitamente a un paciente migrañoso tenerlo en el momento de la consulta en que me manifestó el oscurecimiento visual y el fondo de ojo comparado con el contralateral, era evidente la constricción de los vasos arteriales retinales de ese lado contra el otro. Le pedimos al paciente que respirara dentro de una bolsa de papel un rato largo, que haga hipercapnia, que saliera a caminar alrededor de la clínica, que volviera. 20 minutos más tarde, el fondo de ojo y pasado el fenómeno visual había recuperado el calibre de las arterias y el paciente había recuperado su situación vascular y funcional. ¿Existe, no existe? No sé qué relevancia le podríamos dar en el futuro, pero tal vez yo no la pueda contestar al 100%. Yo creo que sí, pero las clasificaciones anuales van cambiando y a lo mejor en este año salió que no. ¿Otras preguntas por ahí? Sí, ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Daniela Torres.
es si es que nos puede recalcar cuándo se debe pedir el electroretinograma. Yo el electroretinograma no lo utilizo para el caso de una amaurosis fugax, porque el paciente cuando recupera ad integrum. Y si voy a encontrar alguna alteración en el electroretinograma, va a ser otra cosa que el paciente tenga, por la cual no me está manifestando la clínica, y que generalmente va a ser bilateral. Si el paciente tiene una alteración en el electroretinograma, voy a buscar qué es lo que tiene en su retina o qué es lo que tiene en su epitelio pigmentario. Pero la amaurosis fugax en su algoritmo no pasa por dentro del electroretinograma. Sí he visto preguntas en cuanto a los anticuerpos fosfolipídicos y otra pregunta respecto del estrés. Van pasando muy rápido y me las pierdo. Por ahí, Diana, después vos las vas recuperando. En cuanto al estrés, claro que sí. El estrés, y nuestro país es un país fabricante de estrés a nivel general, y desde que yo recuerdo hemos tenido avatares económicos de distinta categoría, donde al poco tiempo recibimos pacientes con todo tipo de manifestación visual por el estrés que le generó una situación de pérdida económica, pérdida de su posición, situaciones realmente graves, y que reconozco en qué periodos han ocurrido según los momentos económicos de mi país, y son pacientes que han llegado a tener hasta neuropatías anteriores isquémicas en periodos de estrés. Así que el estrés puede ocasionar una amaurosis fugax. ¿Qué es lo que ocurre cuando se nos acaba el algoritmo y no hemos descubierto nada? Y eso pasa. Y eso le debe pasar a Justiniano, y eso nos pasa a todos. El paciente puede tener un espasmo. Pueden ser espasmos a nivel retinal, como lo acabo de relatar en una posible migraña retinal que me ha tocado ver, y esos espasmos pueden o no ser factor ocasionados por el estrés o alguna otra circunstancia que sabremos más adelante. Pero siempre existen circunstancias que escapan a todos los algoritmos contemplativos que podemos tener, y podemos encontrar cosas más extrañas como discrasias sanguíneas, drusens de la cabeza del nervio óptico que están ocasionando este tipo de alteraciones. Hoy y ayer se estuvo discutiendo en el chat de la Sociedad Norteamericana de Neurooftalmología pacientes con una amaurosis fugax muy particular, visión en tubo durante unos segundos, minutos, y luego recupera. Y la discusión de todos los neurooftalmólogos norteamericanos es muy interesante, pero pasa por lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Seguimos una línea diagnóstica, y cuando nos quedamos ya fuera del algoritmo, seguimos pensando qué más va a aparecer después. En cuanto a los anticuerpos fosfolipídicos, yo no pasó muy arriba en el listado donde estaba la pregunta. Si no la estoy respondiendo suficiente, que me la vuelvan a hacer. Los anticuerpos antifosfolipídicos los solicitamos siempre en estudios de este tipo. Solicitamos factor antilúpico, anticardiolipinas, todas, que el laboratorio haga todas las IgG que corresponden, y los valores patológicos no están 1, 2 o 3 puntos por encima del valor de corte del laboratorio. Las escuelas americanas que siguen este tipo de patologías dicen que para considerar positivo un anticuerpo fosfolipídico tiene que estar 2 o 3 folds por encima del máximo del laboratorio. Así que tienen que ser realmente números francamente patológicos. No es un poquito por encima del valor de corte del laboratorio que nosotros hacemos el diagnóstico, porque después eso tiene consecuencias si uno va realmente a anticoagular al paciente por el resto de su vida, ¿verdad? Doctor, respecto a esa pregunta, justamente mencionan cuáles serían los hallazgos más frecuentes que se pueden hallar o que se pueden encontrar en los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico. Fenómenos hemorrágicos. Paciente con síndrome antifosfolipídico es un paciente que nos va a presentar a nosotros amaurosis fugax, pero por otro lado va a presentar fenómenos hemorrágicos a repetición, a continuación. En la resonancia magnética podemos encontrar manifestaciones, en forma periférica se pueden encontrar manifestaciones. Siempre es una sospecha que debemos incluir en el perfil de laboratorio. Otra pregunta. Diana, antes un ratito, quería hacer una pregunta para que ponga énfasis, doctor Effner, en vista de las preguntas que he visto por ahí cruzar, que haga énfasis en relación a la duración del síntoma de pérdida visual transitoria. Quizás, ¿qué nos indica cuando son segundos de duración, minutos de 3 a 5 y cuando son mayores a 5 minutos? Para que uno ya sospeche con la duración nada más de la pérdida visual transitoria.
Es muy interesante lo que vos decís, Justiniano, es muy interesante. La pérdida visual transitoria, si es bilateral, en el caso del paciente con escotoma centellante, es típica. Es muy raro que el paciente diga algo diferente a esto. Durante 10 a 15 minutos se me va produciendo el fenómeno visual y alrededor de los 20 minutos empieza a regresar. Hay pacientes que exagerando, y en la Argentina tenemos grandes exageradores, que dicen, esto me dura muchísimo. Uno cuando empieza a explicarle que es muy importante que nos defina cuánto es mucho, muchísimo, de las 2 horas o 3 horas o la mitad del día que dice que le pasaba, se viene a pensarlo un poco mejor y terminamos en el periodo de esos minutos. En el caso de la pérdida monocular, realmente es variable. Hay pacientes que son segundos de 15 segundos, de 30 segundos. Y hay pacientes que lo relatan y nos preocupan mucho, cuya pérdida transitoria puede durar hasta media hora y a veces más, cosa que nos llama mucho la atención y somos un poco dubitativos en cuanto a la veracidad de lo que nos está contando el paciente, ya que una isquemia del sistema nervioso central y la retina es una excrescencia del sistema nervioso central, luego de pocos minutos de isquemia, fracasa y no regresa más a su función. Así que siempre pensamos que el paciente cuando nos explica que dura muchísimo, dura 1 hora, 2 horas la pérdida visual, somos muy dubitativos. A lo mejor tarda la recuperación ad integrum de la visión, pero el fenómeno alcanza su clímax en muy pocos segundos y después sí, más o menos minutos en ir recuperando la función, que es distinto y tenemos que exigir en el diagnóstico, cuando estamos interrogando al paciente, separar una fase de la otra. Así es, excelente. Ok, doctor, muchas gracias. Una pregunta de la doctora Garofalo, es respecto a los pacientes que tienen migraña con aura visual y al hacerlos evaluar por cardiología, ¿qué estudios cardiovasculares debemos considerar? El paciente que tiene migraña con aura visual es un migrañoso más que en la clasificación tiene aura visual. Nosotros estudiamos cardiológicamente al paciente que tiene la forma monocular de visión, que pierde en el contexto de la maurosis fugax, y en el que estamos buscando focos embolígenos o queremos descartarlo. No lo buscamos en el paciente migrañoso. Sin embargo, los pacientes con estenosis mitrales son pacientes que suelen hacer oscurecimientos visuales de tipo aura y que generalmente son positivos, no son blackouts, sino que son whiteouts, son pacientes que ven un escotoma positivo y no un escotoma negativo. Esos pacientes, dentro de lo que se llama síndrome de Barlow, hay que hacerles este concebido ecocardiograma, que es el que pone de manifiesto la presencia de una estenosis mitral, que en algunos casos hemos visto en nuestra serie, han ido quirúrgicamente a un reemplazo valvular, sobre todo cuando son muy jóvenes. Okay, estos pacientes, interesantes, estos pacientes cuando uno los estudia y les hace un campo visual, suelen encontrar manchas ciegas agrandadas. No es el Big Blind Spot Syndrome por cuestiones oftalmológicas, es el paciente que tiene manchas ciegas grandes que van acompañando al síndrome de Barlow por alguna característica no bien explicada. Hay dos participantes, Diana, hay dos personas que están levantando la mano. Ernesto Vargas, seguido. Doctor Vargas, ¿puede activar su micrófono? Ahí está activo. Y luego para que participe el doctor Guido, doctor Egner, respecto justamente a su respuesta. Bueno, para felicitarte, como siempre, Roberto, por tan didáctica, concreta y clara presentación. Ha resaltado muy bien la importancia de las pérdidas visuales transitorias. Clarísimo en los pacientes con problemas de maurosis fugax, también en los pacientes que tienen pérdida visual, digamos, de segundos, como en los casos del papiledema, y has mencionado también el caso de los migrañosos. En realidad, siempre debemos estar atentos, como tú mencionas, a los pacientes que nos mencionan estos episodios de pérdida visual transitoria, cualquiera que esta sea la duración. Bueno, yo he tenido ocasión de ver, durante mi formación, trabajé en NYU, en New York University, y trabajé mucho con un doctor Berenstein, Alejandro Berenstein, que es, digamos, pionero en lo que es radiología intervencionista. Así que vimos muchas malformaciones arteriovenosas, y entre ellas
malformaciones arteriovenosas occipitales que se presentaban como síndromes migrañosos, ¿no? Lo que llamaste antes síndrome mímico de la migraña. Entonces, exacto. Es importante, lo que has recalcado durante toda la charla, prestar atención a todos los episodios de pérdida visual transitoria, cualquiera que esta sea su duración. O sea, pueden representar realmente un fenómeno realmente grave y peligroso, no solo para la visión, sino para la vida actual o futura del paciente, ¿no? Y te quería preguntar dos cositas que tú debes ver de repente un poquito más que nosotros, porque probablemente en Argentina se presentan más los pacientes que tienen problemas de neuropatía psiquigénica anterior de tipo arterítico. Si también se presentan con síntomas de pérdida visual transitoria. O sea, es una de las cosas que ves como característica. Y por otro lado, algo que también mencionaste, la disección carotídea. No sé si alguna cosa nos puedas mencionar al respecto, Roberto. Sí, en cuanto al ION, te voy a decir las palabras de uno de mis mentores más grandes en esta área, que es el doctor Peter Sabino, neurooftalmólogo de gran talla, gran amigo, escritor de varios libros, que fue el jefe de neurooftalmología del Wills en Filadelfia y ahora reside en California. Peter Sabino decía: el paciente que va a hacer un ION de tipo arterítico puede estar precedido de episodios de red out, episodios de visión transitoria roja, y eso es por isquemia coroidea específica, ya que es a ese nivel donde se empieza, ese nivel de circulación donde se empieza a producir la alteración, y el paciente lo que nos va a comentar en su pérdida, que no es una pérdida de visión cualquiera, no ve negro, no ve blanco, el paciente ve rojo. Eso es una característica importante y tu pregunta es muy buena en ese sentido. La otra pregunta en cuanto a la disección carotídea. Nosotros, como fenómenos de consulta de la disección carotídea, casi siempre el paciente que nos trae es un paciente con un síndrome de Horner. Característicamente, el paciente que viene con disección carotídea es un paciente que tuvo un pequeño dolor, una alteración después irradiada a la zona trigeminal, ya sea su primera o segunda rama, o a veces simplemente una cosa difusa retrovulvar y metamérica a través de la sien y hacia la oreja, y ese paciente tiene una pequeña ptosis, una pequeña miosis, y ese paciente es el que hizo la disección de la arteria carótida, que en una resonancia magnética, angioresonancia, se ve la imagen de semil, una característica que es el proceso diagnóstico en los cortes de resonancia. Después, cuando uno hace la angiografía específica, ya ve las alteraciones clásicas. Y me ha tocado, casualmente en Lima, hace muchísimos años, en una de las invitaciones que tan gentilmente me hacen allí, ver en una clínica un paciente que consultó por una disección carotídea, que tuvo un Horner y una ION simultáneamente. Todo eso. Ese paciente no tuvo una amaurosis fugax previa. Yo no recuerdo en las últimas series que he leído la presencia de amaurosis fugax en los pacientes con disección carotídea como elemento de sospecha. Pero evidentemente, al solicitar imágenes en los pacientes que estamos estudiando, eso podrá aparecer en el proceso diagnóstico, ya que de ocurrir, ocurre en una disección muy alta. Es en la disección que está próxima al sifón, la que nos trae sintomatología visual. La otra trae sintomatología neurológica pura de vías largas. Perfecto. Creo que la intervención del doctor Albán. Roberto, para agradecerte por tan espléndida exposición esta noche. Quiero hacer un pequeño comentario respecto a lo que Alfonso dijo sobre la migraña retinal. Eventualmente nos llega pacientes con diagnóstico de migraña retinal tanto por los neurólogos como por los oftalmólogos, y a veces realmente no sabemos responderle, inclusive llegan con tratamiento para migraña, ¿no? Yo recuerdo haber leído a Jaire hace algún tiempo, y Jaire decía de que la migraña era una patología de grandes vasos arteriales, ¿no? Y lo que no corresponde
a la arteria central de retina o cualquier rama de la superficie retinal, ¿no? E inclusive él decía de que la migraña retinal era un invento de los neurólogos dada su ignorancia sobre la circulación retiniana. Bueno, pienso que vamos a seguir con la duda sobre si existe o no existe la migraña retinal. Y la segunda pregunta que quería hacerte era, no sé si tú tienes el mismo problema, particularmente que tengo yo, sobre qué tan bien aporta los datos el paciente cuando la pérdida visual transitoria es monocular o es binocular. ¿Por qué? Porque el enfoque y el tratamiento son totalmente diferentes, ¿no? Y te lo digo por un paciente joven de 17 años que la primera vez que llega a la consulta llega con un cuadro de una pérdida visual transitoria, pero que lamentablemente no pudo aclararnos si esta era monocular o era binocular. Bueno, les dimos las indicaciones y lamentablemente a las 2 semanas el joven hizo una oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Ahora, ¿por dónde no lo mandé a ese joven? Y parece ser que el problema era una de esas hemoglobinopatías congénitas que van con alteraciones en la coagulación sanguínea. Gracias, Roberto. En cuanto a los dos comentarios, el primero es una cosa que no sé si va a ser eterna, pero va a seguir durando. Bill Hoyt ha tenido también comentarios sobre el particular, pero vuelvo al tema de Bob Daroff, quien fue el editor del Green Journal, el editor del Neurology, y él se expresó sobre la migraña retinal y sus variaciones en las clasificaciones de un año a otro en el manual de la Sociedad Mundial de Cefaleas. De manera que creo que nosotros... Y ni hoy ni un poco más adelante la vamos a terminar aclarando. En cuanto al otro tema de qué credibilidad tiene el paciente cuando nos cuenta las cosas, por un lado es cierto en el universo nuestro, en la Argentina. Es difícil cuando vemos claramente que el paciente tiene un escotoma centellante, que tiene un escotoma que es bilateral en su área derecha o en su área izquierda del mundo visual, explicarle que el escotoma es homónimo es prácticamente enojoso. El paciente, a menos que se haya tapado un ojo y el otro y lo haya verificado, el paciente no cree que lo que le estamos diciendo se le presenta. Y es recién en el próximo episodio donde tiene el tino de tapar un ojo y tapar el otro y ver si eso era verdad. Pero cuando no tenemos la certeza, tenemos que estudiar al paciente como si estuviera en las dos patas del algoritmo. Si fuera bilateral o si fuera lateral. Y largamos todo el estudio. Nosotros no queremos que nos pase lo peor. Lo peor es un ejemplo de la doctora Dolores Rivero Ayerza, que trabaja conmigo, que fue entrenada por mí, que hace años que trabajamos en el Hospital Británico y tengo suma confianza en su nivel diagnóstico y criterio. Ella ve a un paciente con amaurosis fugax y le solicita al paciente que haga un ecodoppler de carótida, dada su edad y dado su fondo de ojo. A la hora de llevar la orden del estudio de ecodoppler, el clínico que la tiene que transferir a su sistema de salud dice, no, yo prefiero que haga tal otro estudio. Y ese tal otro estudio que se le ocurrió al clínico es un estudio que demoró 3 semanas en obtener el turno. El paciente vino con una hemiplegia y una afasia expresiva, producto de un infarto que hizo, ya que se tapó su carótida interna del lado de la amaurosis fugax, que se podía haber detectado rápidamente en las primeras 24 o 48 horas de haber consultado al paciente, haberse tratado y probablemente no hubiese ocurrido esa situación. De manera que tenemos que, ante la duda, ir por todo y tratar de encontrar primero lo más grave que pueda tener el paciente. Gracias, Ernesto. Roberto, perdón. Muy bien, Diana, ¿habrá otras preguntas? Sí, doctor. Hay una pregunta de la doctora Toro que menciona cuál es la ventana de oportunidad para realizar el tratamiento en caso de una oclusión de la arteria central de la retina y qué tratamiento recomendaría. Si uno tiene la suerte de ver al paciente en el momento en que eso ocurre, y eso no es muy frecuente, por supuesto que el primer gesto que tenemos los oftalmólogos es hacer la paracentesis de cámara anterior, bajar bruscamente la presión de la cámara para permitir una mejor presión de perfusión y que se revierte el fenómeno oclusivo y el paciente pueda tener
una nuevamente irrigación del área que está sufriendo en la retina, sea de rama o sea la central. En el caso de las unidades de shock, como tenemos en el Hospital Británico, la posibilidad de tener terapia intraarterial para poder llevar adelante estos fenómenos embólicos con TPA, se pueden indicar a los pacientes que vayan a la unidad de trauma, que rápidamente, en las primeras horas de ocurrido el fenómeno, pueden poner al paciente en terapia intraarterial para hacerles TPA. Sin embargo, la literatura, nuevamente, más aún que en el caso de la migraña retinal, es muy controversial de en cuántas horas se pueden llegar a tratar a estos pacientes para ser efectivo y si realmente es tan efectivo en el caso de las isquemias retinales, no de las isquemias cerebrales, de las isquemias retinales, por el nivel de alcance, porque es mucho más sensible en la isquemia de la retina que el resto de la masa encefálica, en fin. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que tenemos? Si pasa eso en los minutos en el que el paciente está por delante nuestro, en el caso de un acto quirúrgico donde vemos que se produce ese fenómeno, hacer la punción, o que el paciente, mientras está en la guardia de un hospital general, como trabajo yo en el Hospital Británico, o en la guardia de una clínica oftalmológica donde el paciente concurre a la inmediatez posible, intentar una paracentesis y después ver qué más uno puede llegar a hacer. El manejo de anticoagulación es si uno descubrió que el paciente tiene un fenómeno embólico endovascular, porque si la embolia es por colesterol a partir de una placa de la carótida, la anticoagulación no va a provocar ningún beneficio y al contrario puede traer muchos riesgos. Así que hay que justipreciar exactamente cuál es la causa de la isquemia retinal para saber qué es lo que uno va a hacer. No hay dudas de que si fue muy pronto, en el momento en que tenemos al paciente delante de que esto se haya producido, la paracentesis es el primer gesto oftalmológico. Ok, doctor. Hay una pregunta muy relacionada, que es de la doctora Valeria Acuña. Menciona justamente en un paciente que presente oclusión venosa o arterial de reciente inicio, considerando el mismo día, se decía que el masaje ocular podría producir mejoría en estos pacientes. ¿Es así o cuál es su opinión respecto? En el caso de embolia, no de trombosis, en el caso de embolia, hacer el masaje ocular para tratar de con el masaje reducir. El masaje tiende a hacer que el cuerpo ciliar produzca menos, a bajar la presión ocular. Lo que yo me refería en cuanto a una paracentesis es una disminución brusca, uno punza la cámara anterior, se queda sin humor acuoso, la presión baja a cero de golpe. Después se irá recuperando, pero ese shock es el que hace que si un émbolo puede desplazarse y salir de su posición, lo haga. En cuanto al masaje, es una forma más lenta de tratar de conseguir ese tipo de situación. De hecho, cuando nosotros teníamos, no en el caso de la amaurosis fugax, pero sí en el caso del glaucoma agudo, y lo podría sugerir en el caso de la pregunta de la doctora, nosotros colocábamos un lente de 3 espejos, con anestesia, con una sustancia gelatinosa, y el lente de 3 espejos lo hacíamos rotar sobre el eje anteroposterior en los 360 grados para ir consiguiendo que cada borde del lente de 3 espejos vaya haciendo un efecto de indentación y masaje sobre el cuerpo ciliar, que en ese caso sería mucho más efectivo que hacerlo en forma digital. Si esa es la expectativa de la colega, tal vez sea mucho más interesante hacerlo de esta manera como fenómeno más global, pero es menos efectivo que bajar de golpe con una punción. En cuanto a la parte trombótica, con la trombosis ya no tenemos mucho más que hacer respecto de masaje, no masaje, bajar la presión o no bajarla. La trombosis es un fenómeno de retorno, no es un fenómeno de flujo hacia la retina, es un fenómeno en que se ha obstruido el retorno. Yo no creo, en los años que he visto, habría que preguntarle a un retinólogo, tal vez, que el hecho de realizar masajes tuviese realmente alguna cuestión positiva o es un acto más de fe que fisiológico, el producir masajes sobre el ojo. Así que yo, por supuesto que después
ya no sigo esos pacientes, me fijo cuál es la ventana de oportunidad, que es esa ventana de 180 días, si es una forma isquémica o edematosa de trombosis que tiene el paciente para saber qué hacer en ese tiempo y que sea el retinólogo el que actúe. Pero en el momento de la urgencia no estoy seguro que el masaje pueda ser de mucha utilidad en el caso de la trombosis. Diana, creo que hay una manito levantada. Sí, la doctora Mariela, no sé si puede activar su micrófono. Parece no se puede. Aló, buenas. Disculpen, pero estoy con el teléfono de mi esposa, soy el doctor Eduardo Borovio. Hace unos 20 años atrás, en el INO hicimos un trabajo Ay, qué pena. Intervencionismo. Se congeló. En pacientes con... ¿Se escuchan o...? Sí, un poco entrecortado, pero sí se escucha. Aló, buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, lo que estaba comentando era que hace unos 15, 20 años atrás, en el INO hicimos un trabajo de obstrucción de vena central de la retina. Por medio de intervencionismo aplicábamos activador de plasminógeno y por desgracia no lo pudimos terminar. No sé si el doctor tiene alguna experiencia sobre este tema. Bueno, lo primero que veo que el teléfono bueno es el suyo, el que le compró a su señora parece que no es tan bueno, se corta mucho. Disculpen. Bueno, yo respecto al TPA acabo de hacer un comentario unos minutos atrás. Justamente en mi hospital existe una unidad de shock para tratamiento en agudo con TPA que funciona regularmente bien para todos los accidentes que son a nivel del sistema nervioso central, pero que es discutible qué tan importante puede ser utilizarlo en las alteraciones retinales. No sé, por el estudio que ustedes han hecho, aunque no hayan terminado, qué conclusiones sacaron hasta el momento del corte, pero el paciente nunca llega en general con el tiempo necesario para estar en rango para iniciar el TPA. Y por otro lado, la literatura es un poco controversial en cuanto a la utilidad. Pero me gustaría saber su experiencia, ya que ustedes iniciaron un trabajo, aunque no lo hayan logrado finalizar, pero al nivel del corte, la conclusión que sacaron de los casos que tuvieron, ¿de qué se trató? Escuchó la razón. Parece que el doctor se desconectó. Se perdió, parece. Sí, no, el teléfono bueno es el de él, el de la mujer no tanto. Bueno, parece que se conectará en algún momento. Diana, continúa a ver si hay otras preguntas. Okay, sí, doctor. Hay una pregunta de la doctora Sebastián Andrade. Menciona, en caso de pérdida visual transitoria, en los casos de hipertensión endocraniana, ¿qué características de dicha pérdida visual nos podría orientar a la diferenciación diagnóstica versus una trombosis de seno venoso? La alteración visual del paciente con hipertensión intracraniana es la que yo referí en las dos oportunidades que mencioné al edema de papila. Y esa no tiene ninguna diferenciación si se tratara simplemente del clásico paciente con sobrepeso, con las características descritas para la hipertensión intracraniana idiopática, de aquel que tiene una demostrable imagen en la venografía del sistema nervioso de una estenosis o obstrucción de alguno de los senos. No varía. El mecanismo por el cual se produce el oscurecimiento visual es el del edema, sea cual sea el origen, la causa del mismo. El diagnóstico diferencial lo va a hacer la imagen, no lo va a hacer la maurosis. Otra pregunta. Perdón, ¿puedo intervenir? Ahí está, el ¿Se doctor me escucha? ¿Puede continuar la respuesta, creo? Sí, si le escuchamos, doctor, sí, puede participar. Sí. No, yo quería comentar de que en nuestro trabajo la idea era tratar a los pacientes en las primeras 24 horas. Por desgracia, muy pocos llegaron en ese tiempo. Hubieron mejorías de 2 o 3 líneas de visión, de cuentadedos hasta 20-200, 20-150, pero por lo caro del trabajo es que no se pudo continuar.
Como les digo, esto fue hace 20 años atrás, en el año 2000, 99, y esa es nuestra pequeña experiencia, ¿no? Gracias por la... Interesante lo que dice el doctor, de lo cual yo rescato lo siguiente. Atención. El criterio de inclusión para ustedes fue 24 horas. En mi hospital son 6 horas. Y el criterio de inclusión para retina son 3 horas. Ningún paciente llega en ese término. Pero lo interesante del mensaje suyo, con el teléfono de Mariela, es que siempre hay que intentar algo dentro de lo posible. O sea que si ustedes obtuvieran 2 o 3 líneas, ese paciente va a estar muy agradecido seguramente. O sea que siempre que se puede intentar algo, mientras el riesgo no supere a los beneficios de lo que uno está ofreciendo, hay que intentarlo. Muy bien. Otra pregunta, Diana. Gracias. Gracias, doctor Eduardo, por su participación. Hay una pregunta, de la doctora Quiroz Contreras, si es que nos puede hablar sobre la relación que pudiese existir entre amaurosis fugaz y queratocono. Es una pregunta suelta. Creo que la vi pasar. El queratocono no tiene amaurosis fugax. El queratocono, según el momento de deformación, si el paciente se ha masajeado el ojo, si el paciente ha utilizado un lente deformante, entre que el queratocono toma su posición o la pierde, hay momentos en que la visión se vuelve más turbia o menos turbia. El paciente con queratocono no ve bien por definición, cualquiera sea el grado de queratocono, pero los empeoramientos en la calidad visual se deben al cambio de geometría, en definitiva, al cambio de topografía que tendría ese ojo en los momentos en que cambia la curvatura de ese queratocono, que generalmente es de centrado inferior. La gran mayoría de los queratoconos, por la genética de la estructura estromal e inervacional de la córnea, es de centrado inferior. Así que no son pacientes que tienen oscurecimientos de la visión, son pacientes que ven un poco más turbio o menos turbio. En ese caso, si uno lo que descubre, esa es la gran ventaja del oftalmólogo, sienta al paciente en la lámpara hendidura en su revisación tradicional. Si uno descubre este tipo de alteración en la morfología de la córnea, bueno, volverá a interrogar al paciente si lo que le está trayendo es una verdadera amaurosis fugax, que el paciente con queratocono no está vacunado de no tener una trombosis carotidia, una embolia carotidia o algún fenómeno embólico cardíaco. Así que si uno encuentra este fenómeno en la lámpara hendidura, volverá a interrogar a ver si lo que hace el paciente es ver un poco más borroso y no un oscurecimiento de la visión. Muy bien. ¿Otras preguntas? ¿O estamos? Ya no. ¿Cómo estamos? Ya no hay más preguntas. Entonces, de repente, doctor, para que ponga énfasis, ya que hay muchos residentes, tanto de neuro, de oftalmo, acerca de pérdida visual transitoria como fenómenos positivos binoculares, en una diferenciación entre aura visual migrañosa versus crisis visuales. ¿A qué llamas crisis visuales, Justiniano? De tipo, por ejemplo, convulsivo, por irritación cortical. Bueno, por irritación cortical. De vuelta, vamos al principio de los slides del algoritmo. Cuando el paciente migrañoso, el paciente que tiene una pérdida transitoria de la visión clásica, nosotros lo estudiamos en virtud de tener imágenes, en virtud de descartar situaciones de irritación a nivel cortical o subcortical. Ernesto mencionó lo que él le tocó ver en Nueva York respecto a fenómenos de robo que podría tener una malformación arteriovenosa. Yo mostré el caso de las hemorragias y tumores. Y finalmente, de no existir esos efectos, hay que hacer un electroencefalograma. En los pacientes que tienen imágenes normales, hay que solicitar un electroencefalograma para descartar un fenómeno comicial, una desorganización en el electroencéfalo que es tratable desde ese punto de vista. O sea que forma parte del paquete de estudios que debe hacer el neurooftalmólogo. Ahí es donde va a aparecer el fenómeno. Si no, estaríamos ante un paciente que es mucho más clásico. El paciente tiene no solamente las auras, tiene las crisis epilépticas y ahí ya no tenemos la duda. La duda la tenemos cuando son los primeros episodios y las manifestaciones son solo las visuales. Doctor, algo si podría tener, ¿qué casuística acerca de migrañas acefálgicas en su boda? La migraña cefaleica
es el paciente que es migrañoso y de pronto le toca un fenómeno visual aislado. Porque es muy raro encontrarse con un paciente que no haya tenido una trayectoria de décadas de migrañoso y a los 50, 60 se transforma en un paciente que tiene solo auras. Es muy difícil. El paciente joven que tiene solo auras, que es raro, que tiene solo auras y después no tiene el dolor, es un paciente que en la mayoría de las ocasiones sí tiene el dolor o tiene solo el dolor. De manera que son pocos los casos. En la juventud el paciente los tiene mezclados y ya lo sabe él antes que nosotros. Y en otras ocasiones el paciente ya es un paciente que está terminando su curva de vida de migraña hacia la sexta década de la vida aproximadamente. Hay quienes antes, hay quienes después. Yo soy migrañoso y todavía tengo migrañas a mis 67 años, así que es un fenómeno que se puede prolongar en el tiempo. El paciente ahí ya sí está presentando, después de ese periodo etario, fenómenos ocasionalmente solo visuales y sin la migraña. Pero lo que pasa generalmente después es que ya no tiene ninguno de los dos. Perfecto. Hay una manito levantada de Rocío Acosta, si podría activar su audio, Diana. Y ya está activado. Hay dos participaciones del doctor Vargas y de la doctora Acosta. No sé si la doctora Acosta puede comentarnos. ¿Ya está activado su audio? Doctora Acosta, para que pueda participar, su audio ya está activado. Creo que baja la mano, creo, ¿no? El doctor Vargas, entonces, Ernesto Vargas. Sí, doctor Vargas. Muy bien, solamente para recalcar una cosa que olvidé mencionar. Los fenómenos migrañosos, usualmente, por característica, cambian de localización en la cabeza. O sea, a veces son el lado derecho, izquierdo. O sea, usualmente eso es su forma de presentación, así como los fenómenos visuales. Hay que prestar particular atención a aquellos fenómenos migrañosos que siempre se localizan en la misma región y dan fenómenos visuales en la misma zona. Son ellos los que nos tienen que llamar la atención, porque esos sí pueden representar un fenómeno estructural, ¿no? Esa es una de las cosas que quería recalcar, que olvidé antes. Y la última pregunta, Roberto, mencionaste algo, pero Salud, creo que no sé si perdí o no algo que mencionaste al respecto. En las alteraciones en la cabeza del disco óptico, es muy común ver pacientes con drusas. ¿Y cuál es tu experiencia con respecto a la presentación de pérdidas visuales transitorias en los pacientes que tienen drusas de la cabeza del nervio óptico, ocultas o... ¿Cuál es la pregunta? Disculpa, parece que un ratito. Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Te venía siguiendo, no terminé de escuchar cuál es la pregunta en el caso de las drusas. ¿Cuál es tu experiencia en la presentación de episodios de pérdida visual transitoria en drusas? O sea, ¿qué tanto...? Es ocasionalmente raro que el paciente con drusas nos consulte por una pérdida visual transitoria. Los casos graves que hemos tenido, que por suerte han sido poquitísimos, son pacientes jóvenes que han desarrollado neuropatía anterior isquémica. Esa drusa, al hacerse de profunda a superficial entre la primera, segunda y tercera década de la vida, porque la historia natural después es hacer un shrinking, se va calcificando y se van achicando a medida que se hace superficial. En el pasaje hacia la parte superficial puede molestar la circulación ciliar y generar, y lo hemos visto pocas veces, y en un caso bilateral, generar neuropatía anterior isquémica, sin ningún preaviso, sin ninguna amaurosis fugax previa. Sin embargo, en el protocolo de seguimiento, y como decía antes, se discutió justamente hoy en un paciente que tenía visión tunelizada fugaz, que convendría descartar la presencia de drusens de la cabeza del nervio óptico, como si ellos pudiesen ser me cuesta pensar por qué, como si ellos pudiesen ser la causa de esa situación. En realidad, yo en un paciente que tiene amaurosis fugax y descubro drusens, sigo buscando otra causa y no me quedo con que ese puede ser el factor productor. Perfecto. Parece que ya tenemos a la doctora Costa en este momento. A ver, Diana, ¿está activado su audio? Sí, doctor, está activado. Doctora Costa.
Parece que hay inconvenientes. No se le, ya está activado su audio, pero... Bueno, parece que tiene inconvenientes con su audio. ¿Tienes alguna otra pregunta, Diana? No, doctor, ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Si ya no hubiera más preguntas, doctor, muchas gracias por su ponencia, doctor. Bastante didáctico para todos. Incluso muy didáctico su fluxograma, todo eso, para que puedan dilucidar las etiologías probables. Y siempre la diferenciación entre si es monocular o binocular, que eso nos encamina bastante. Y la importancia para mí un de una gran pérdida placer visual. Sí. Un gran placer haber contribuido. Así es, doctor. Y ahora, de aquí en adelante, de esta charla, tienen que sacar bastante presente que con una pérdida visual monocular hay que pensar como un AIT de tipo neurológico. No solamente hay que esperar un AIT de tipo neurológico con hemiplegia, sino con una pérdida visual monocular, que es indicativo similar en buscar una resonancia urgente con difusión. Así es, para poder encontrar, porque ya podría ser premedicado ese paciente. No dejar escapar una pérdida visual monocular. Creo que, Diana, ¿tienes la siguiente charla, alguna diapositiva para la siguiente charla, para invitar al auditorio? Sí, doctor, ahorita se está empezando a compartir. Primero, doctor Roberto, muchas gracias por su participación hoy día, por su apoyo y por todos los consejos y la respuesta de cada una de las preguntas a nombre de la institución, y tanto de oftalmología como del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y presentar el flyer del día de mañana. El título es El paciente pediátrico en neurooftalmología. Recordarles que la ponencia también va a iniciar a las 7 de la noche. El ponente será el doctor José Javier Santa Cruz, médico oftalmólogo, especialista en estrabismo y oftalmología pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Y como moderador tenemos al doctor Daniel Guillén Pinto, especialista en neurología pediátrica. Muy bien, muchas gracias a todo el auditorio y muchas gracias nuevamente al doctor Roberto Effner. Gracias por su apoyo. Gracias a ustedes. Gracias por su apoyo. Muchas gracias a ustedes. Un gran placer estar con ustedes. Mucho gusto, Roberto. Hasta la próxima, Ernesto, Diana, Justiniano, a todos. Gracias, gracias por todo. Hasta luego. Que todo esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doctora. Esperamos por la Patagonia. Pronto.